Dios les bendiga, hermanos y amigos en Cristo Jesús. Estamos nuevamente para honrar a Dios, porque Dios es bueno. Así es que aquí estamos nuevamente dándole las gracias a Dios porque nos ha permitido esta oportunidad más de estar ante ustedes. Y es una bendición poder estar ante Dios primeramente y ante ustedes, porque nos sentimos con un privilegio grande nosotros, porque aquí estamos poniendo un granito de arena para la obra del Señor. Amén. Porque todo lo hacemos por la gloria de Dios. Amén. Así es que aquí estamos. Vamos a hacer una pequeñita oración para pedirle al Señor que Él que nos ayude. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante ti, Señor, a pedirte, a suplicarte, Señor, en esta hora, sabiendo que tú eres Dios, el único, grande y poderoso. Sabemos que sin ti nada podemos hacer, Padre, pero acudimos a ti porque sabemos que eres el único, Señor, que nos puede guiar, eres tú, Padre. Así que en esta hora venimos a suplicarte, Espíritu Santo, que seas tú que nos ayudes en esta hora, Padre, para poder cantarte un coro, Padre, y así después, Señor, mi esposa lleva la palabra. Por eso estamos aquí suplicándote a ti, Señor, porque nosotros mismos nada podemos hacer, tu palabra lo dice, Señor. Así es que acudimos a ti, Espíritu Santo, que tú los ayudes. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Vamos a cantar este coro para la gloria de Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Amén. Con mis labios y mi vida te alabo, Señor. Te alabo, Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, bendito Señor. Te alabo, Señor. Te alabo, Señor. Te alabo, Señor. Te alabo, Señor. Sí, Señor, porque tú has sido precioso para mí. Sí, Señor, precioso para mí. Precioso para mí. Gloria a Dios, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Señor. Te alabo, Señor. Te alabo, Señor. Te alabo, Señor. Te alabo, Señor. Porque tú has sido precioso para mí, sí, Señor. Precioso para mí, precioso para mí, gloria a Dios, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Señor, gloria a Dios. Sí, Señor, tú has sido precioso para mí, Señor. Yo sé que para muchas personas y para todo el mundo tú sos precioso, Señor, porque tú lo das todo para la vida. Podemos caminar, ver y oír, pensar, Dios. Pero sos precioso, mi Dios, porque no los pagas conforme a nuestros hechos, Señor. Gracias por ese amor y por esa misericordia y por esa bondad y por esa paciencia que tienes para con nosotros, Señor. Gracias, Señor. Y así dejo a mi esposa una pequeña meditación en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Ok. Aleluya. Bendito sea el Señor. Amén. Que nos permite nuevamente dirigirnos a ustedes. Gloria a Dios. Una vez más. Y gracias a Dios pues, por permitirnos entrar hasta la intimidad de sus hogares. Gloria a Dios. A través de este video que estamos grabando en este momento. Amén. Les bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Y deseo que todas las bendiciones del Señor sean sobre sus vidas. Amén. Que sus vidas sean bendecidas en todas las áreas. Y amén. Que todo lo que hagan, que todo lo que emprendan, Sí.
estén bajo la guianza del Señor. Amén. Aleluya. En esta hora quisiera para las personas, bueno, como no es una transmisión, sino que es un video, pero quisiera darles la cita de la lectura de la palabra que vamos a tener en esta hora. Amén. Estamos en Proverbios capítulo 3, versículos 5, 6 y 7. Amén. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Señor. La leo. Amén. Dice: fíate de Jehová de todo tu corazón. Amén. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Así es. Reconócelo en todos tus caminos. Amén. Y Él enderezará tus veredas. Gloria a Dios. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Amén. Quisiera llamar como tema a esta meditación de la palabra de Dios. No te apoyes en lo que tú crees que estaría bien. Porque aquí la palabra de Dios nos dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Así es. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu vereda. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué significa fiarse del Señor? Confiar en Él completamente. O sea, si nosotros sabemos que Dios es fiel, que Dios no nos miente, que Dios nos dice la verdad. Amén. Que si Él nos ha prometido la salvación, si creemos en Él y rendimos a Él todo nuestro ser, nuestro corazón y todo lo que somos, el Señor ha prometido darnos la vida eterna. Amén. Eso es una parte, ¿verdad?, de cómo nosotros nos debemos de fiar del Señor. Fíate de Jehová, porque es alguien que no nos va a mentir, no nos va a defraudar, no nos va a dejar avergonzados, no nos va a dejar burlados, no nos va a dejar como novia lista, novia vestida para la boda, ¿verdad? Así como les ha sucedido en la vida real a algunas mujeres que han llegado al altar a casarse, pero a las horas de que iban a efectuar el matrimonio, el esposo no apareció porque se arrepintió. Pero la palabra de Dios dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Porque su palabra que Él ha hablado, que ha salido de su boca, cumplimiento tiene y tendrá. Amén. Así que en esta hora, retomando la palabra, ¿verdad? Dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Quisiera poner un ejemplo sencillo. Si un padre de familia lleva, por ejemplo, a un niño a un parque, por decirlo así, y hay juegos para niños en ese parque, y el niño se sube, ¿verdad? En aquel juego se sube y está hacia arriba. Entonces el padre tal vez le dice: ven, déjate venir, yo te voy a cachar, decimos en nuestro país, ¿verdad? En Salvador, te voy a cachar, o te voy a tomar en mis brazos, yo te voy a coger, tírate y yo te cojo, no te vas a caer, no te vas a golpear. ¿Qué sucede con aquel niño? Que aquel niño sabe que su padre lo quiere y que no desea un mal para él. Y está aquel niño completamente seguro de que su padre, al ver que su niño que tanto quiere se lanza al vacío, él va a hacer lo posible o lo humanamente posible por agarrar a aquel niño, por tomarlo, por detenerlo para que no se le vaya a golpear. Amén. Y aquel niño confía completamente en su padre, y es por eso, ¿verdad?, que aquel niño se lanza, se tira, porque confía en su padre, que su padre no lo va a dejar caer al suelo para que se golpee,
porque sabe que su padre lo protege, sabe que su padre lo quiere, sabe que su padre desea todo el bien para sus hijos. Amén. Así que de esa manera el Señor quiere que nosotros nos fiemos de Él completamente, con todo nuestro corazón. Dice la palabra: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos apoyamos en nuestra propia prudencia, como lo dice acá la palabra de Dios, erramos, nos equivocamos, las cosas no resultan como nosotros creemos que nos van a resultar, sino que resulta todo lo contrario. ¿Por qué? Porque no nos hemos fiado del Señor, no hemos buscado la guianza de Dios, no hemos buscado su dirección, no hemos pedido la voluntad del Señor. Y como dice la palabra, que la vez pasada citaba yo, ¿verdad? De la oración que el Señor les enseñó a sus discípulos, o sea, cuando les enseñó el Padre Nuestro, dice: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Pero a veces lo decimos sin entendimiento, o lo decimos por costumbre, o lo repetimos, ¿verdad? Por costumbre, pero no le permitimos a Dios que sea Él tomando el control de nuestras vidas, de nuestras decisiones. Porque si le decimos hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, es porque vamos a estar decididos o dispuestos a que Dios haga su voluntad, ya sea que nos guste o no nos guste, nos parezca o no nos parezca. Si le damos a Dios el control, que Él tome y Él haga su voluntad, muchas veces no nos va a parecer cuál haya sido la voluntad de Dios. Y tal vez digamos: no, pero es que yo no lo quería así, yo quería que las cosas me resultaran de esta y de esta manera. Pero si le hemos dicho al Señor que haga su voluntad, tenemos que aceptar las cosas como Dios manda, como Dios decide, porque Él nunca quiere el mal para nosotros. Si muchas veces Dios no nos da lo que nosotros queremos o como nosotros le pedimos las cosas, es porque Él sabe, Él conoce todo y sabe que si Él nos concede lo que le estamos pidiendo, nos va a ir mal. Y eso es lo que Dios quiere evitar muchas veces, problemas para nuestras vidas, fracasos. Así que el Señor lo que quiere es que lo tomemos en cuenta a Él en todo lo que emprendamos. Hasta para sacar una carrera, para tomar una carrera, usted tiene que pedir, o tenemos que pedir, ¿verdad? Incluyéndome yo, no que yo vaya a estudiar una carrera, pero como humano que soy me incluyo, de que para todo tenemos que buscar y pedir la voluntad y la dirección de Dios para tomar, como decía, una carrera de la universidad. Pues hasta para eso tenemos que preguntarle a Dios si realmente es su voluntad que estudiemos aquella carrera o no, porque cuando estamos dentro de los parámetros o del propósito de Dios, es Él el que nos guía. ¿Por qué? Porque todo Él lo utiliza, todo lo que haya en nuestras vidas, ya sea sabiduría, entendimiento que Dios nos haya dado, ya sea alguna carrera, el Señor quiere usarlo para Él, para que aquello nos sirva para el desempeño de su obra. Hay personas de que estudian psicología, pues también eso, algunas veces Dios lo utiliza, ¿verdad? Para que aquella persona sirva como consejero para otras personas de dentro, ¿verdad? Ya sea dentro de la iglesia o fuera, pero aquello sirve para la obra de Dios. Y muchas personas, a través de que llega una persona a pedir consejería, a través de eso se la ganan para Cristo. Entonces,
ahí, ¿verdad? Es donde Dios está utilizando aquel talento, aquella carrera que Dios puso en aquella persona para que estudiara. De igual manera, si va a tomar la decisión de emprender un negocio, igual tiene que ser bajo la voluntad de Dios, porque Dios no está de acuerdo que hagamos negocios deshonestos, negocios incorrectos, sino que todo sea con justicia, porque el Señor dice que a Él no le agrada la pesa falsa, sino que debemos de tener una pesa justa, una pesa cabal, porque el Señor en aquel día también pesará nuestras acciones y a ver, ¿verdad?, por cuál lado la balanza o la pesa se inclina más hacia abajo, si pesan más nuestras buenas acciones o nuestras malas actitudes. Entonces al Señor, como Él es justo, a Él le agrada la pesa correcta, la pesa cabal. Entonces para todo se necesita el respaldo de Dios, que nos fiemos del Señor, que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia o en lo que yo creo, que yo me creo la persona más inteligente y que decir, no, si es que esto así tiene que ser y yo sé que lo que Dios me ha dado, esto me sirve mucho. Así que como Dios me ha dado sabiduría, me ha dado mucha inteligencia, yo sé que esto me va a salir bien. Y quiero decirle que muchas veces nos equivocamos. Solo Dios, que conoce todo y conoce el presente y el futuro. Bueno, conoce nuestro pasado, conoce nuestro presente y conoce nuestro futuro, porque Dios lo conoce todo. Entonces Él sabe si nos va a ir bien o nos va a ir mal. De hecho, hasta para orar debemos de orar con entendimiento y saber qué es lo que le vamos a pedir a Dios. Hasta para orar necesitamos que Dios nos dé ese entendimiento, esa sabiduría, bajo su voluntad, para pedirle algo a Dios, para que sepamos cómo le vamos a pedir. Porque puede ser que hayan personas que estén enamorados o enamorados de una persona para comenzar una relación de noviazgo. Tiene que pedir la dirección de Dios. Hablo en esta hora no solo a los jóvenes, porque no solo los jóvenes se enamoran, también las personas mayores. Tal vez posiblemente este video lo van a ver personas mayores, pero que tal vez están solos necesitando, o solas necesitando de una pareja. Pero tal vez por la desesperación, ¿verdad? Porque que ya tengo tanto tiempo de estar solo o sola, yo necesito a alguien a mi lado, yo necesito una pareja, así que voy a agarrar lo que se me ponga por delante, ¿verdad? Lo primero que me apareció ahí. No, porque no sabe si es la voluntad de Dios y no sabe usted de cuántos problemas Dios lo quiere guardar. Si usted busca la dirección de Dios. Porque cuando Dios da algo, lo da bueno, son cosas buenas que da. No, lo da bueno, o sea, si Dios le concede una pareja, le va a dar a alguien que sí sea de la voluntad de Dios, para que los dos le sirvan al Señor. Y no le va a dar un hombre que ande ahí, ¿verdad? Trasnochando con mujeres, en las bebidas, en las parrandas. No le va a dar algo así, sino que le va a dar un siervo o una sierva de Dios, que tema a Dios, para que usted sea feliz. Pero si usted toma sus propias decisiones, le va a ir mal. Y decía, pues en todo lo que Dios nos haya puesto también en nuestras vidas, todo lo que el Señor nos ha dado, tenemos que reconocer que es de Dios, que Dios nos lo ha puesto, algún talento que Dios haya puesto en su vida, algún cargo que Dios le ha dado que desempeñe. Tiene usted siempre buscar la dirección de Dios, para que sea Dios que lo ilumine, que lo guíe. Tal vez Dios lo ha puesto en un trabajo como jefe de un personal, que acá se le llama manager.
Dios le ha dado esa capacidad para que usted tenga bajo su control a algunas personas en su trabajo, pero usted no va a actuar de la manera que a usted le parezca, sino que tiene que ser guiado por el Señor, tiene que pedir a Él la sabiduría y el entendimiento para que usted pueda dirigir a aquellas personas, para que no se vayan a rebelar contra usted y no le vayan a hacer la vida imposible y vaya a llegar hasta perder su trabajo, su cargo que Dios posiblemente le ha dado. En esta hora quisiera mencionar el problema que tuvo el rey Saúl, perdón. Saúl, Dios lo ungió como rey, el primer rey que hubo en Israel. Dios lo ungió como rey, pero Dios quería que aquel hombre le obedeciera a Dios en todo. Y cierto día, Dios le mandó a decir a Saúl, le dio orden de que fuera a destruir al rey, bueno, a los amalecitas y a su rey, que era Agag. Aquel rey Agag fue un rey malo que se opuso cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, cuando Dios lo quería introducir a aquella tierra prometida, bueno, que iban rumbo a la tierra prometida, cuando aquel pueblo de Israel salió de Egipto, aquel rey Agag y todo su pueblo se opusieron a que Israel pasara por sus tierras, por su territorio, y se enojaron tanto que cuando vieron la retaguardia que Israel llevaba, que eran los ancianos, aquella gente que ya iba cansada de tanto caminar, porque si nos ponemos a meditar, cuando va un grupo de gente caminando, que ahí van niños, jóvenes y ancianos, ¿quiénes son los que se quedan atrás? Son los ancianos y los niños, porque ellos no tienen el vigor y la energía que tienen los jóvenes. Entonces, cuando esta gente iba a saber con cuántos días ya de camino, que ya iban cansados, este hombre, este rey Agag, le salió al encuentro, a oponerse para que Israel no pasase por su territorio. Pero no los atacaron a los delanteros, no atacaron a los que iban adelante, sino que atacaron a los de atrás, a los niños y a los ancianos que ya iban muy cansados. A ellos atacaron. Y otra razón, que Israel se puede decir que iba indefenso. ¿Por qué? Porque ellos no sacaron armas, porque ellos habían salido de la esclavitud de la tierra de Egipto. Ellos no sacaron armas de esa tierra, sino que iban únicamente con sus pertenencias, pero sin armas. Entonces, ¿con qué armas se podían defender ellos? Aunque atacaron a los más débiles, pero ellos no tenían cómo defenderse. Pelearon, es cierto, pero realmente fue una tragedia grande, porque ellos no tenían armas para pelear. Entonces este rey se aprovechó de ellos, porque prácticamente iban indefensos, nada más con la protección y la ayuda de Dios. Pero literalmente o físicamente ellos no tenían armas, no llevaban armas. Y Dios se enojó, se molestó por esa causa, por ese motivo, por lo que ese rey Agag hizo. Él le dijo a Josué que se acordara de que, le dijo a Saúl de que se acordara cuando esta gente se opusieron para que el pueblo pasara por ahí. Y por eso fue que Dios le ordenó a Saúl, al rey Saúl, que fuera a pelear cuando ya Israel se había fortalecido, porque eso le dijo el Señor a Josué, que cuando el pueblo se fortaleciera, entonces quería que fueran a destruir a todo aquel pueblo, aquel ejército de los amalecitas, a toda aquella gente y a su rey. Y
Y Dios quiso cumplirlo con el rey Saúl. Al rey Saúl le ordenó a través del profeta Samuel de que fuera a destruir a aquel rey malo. Porque quiero decirles una cosa. La gente del mundo tiene un refrán que dice: Dios tarda pero no olvida. Y eso es una realidad. Es un refrán, pero es una realidad. Dios no se olvida, nunca. Y Dios un día se acordó de aquel daño que aquel rey había causado a sus hijos cuando iban cansados por aquel desierto, por aquel camino. Dios se acordó de aquel rey, de lo malo que había sido con ellos, que en vez de darles un poco de agua para que bebieran y saciaran posiblemente la sed que llevaban, o de darles algún bocado de pan, mejor salió a quererlos destruir. Salió en contra de ellos. Pero Dios no se había olvidado, aunque pasaron muchos años. Cuando Dios le ordenó a Saúl que fuera a destruir aquel rey. Habían pasado muchos años. Pero Dios no se había olvidado. Y quiero decirle que todo lo malo que usted haya pasado, lo malo que hayan hecho, cualquier sufrimiento que haya tenido, si usted le deja a Dios que sea Él quien pelee por usted, Dios un día tomará la venganza. Y hay de aquellos que se meten con los hijos de Dios, porque los hijos de Dios no estamos solos. Tenemos a un Dios grande y todopoderoso que nos defiende. Por eso digo, hay de aquellos que se meten con los hijos de Dios. Si a usted le han hecho daño, déjelo en las manos de Dios, que Dios va a pelear por usted. Dios va a tomar la venganza. Pero cuando realmente obedecemos a la palabra de Dios, pero si la desobedecemos, no esperemos que Dios pelee por nosotros. No esperemos que sea Dios quien tome la venganza. Y como decía, le puede costar hasta su puesto que tiene, su trabajo que Dios le ha dado, su cargo. Porque eso fue lo que le pasó a Saúl. Él desobedeció al mandato de Dios. Dios lo mandó que destruyera todo, animales y todo. Pero ¿qué hizo Saúl? Perdonó la vida de aquel rey. Y perdonó también a aquellos animales, les perdonó también la vida de aquellos animales engordados, de los bueyes más gordos, de los animales más gordos. Los codició posiblemente Saúl. A pesar de ser un rey, él tenía sus riquezas, pero no le bastó con eso, sino que quería también para él aquellos bueyes gordos, aquellos bueyes hermosos. Cuando Dios le había dicho que destruyera todo. Amén. Él desobedeció a la palabra de Dios. Y por eso fue que Dios se desagradó del rey Saúl y le pesó en su corazón y se arrepintió. Oiga bien, se arrepintió Dios de haber puesto a Saúl como rey. ¿Y qué pasó? Que le quitó el reino. Amén. Le quitó el reino al rey Saúl. Por aquella desobediencia, por hacer lo que a él bien le pareció. Y por eso digo, cuando nosotros hacemos nuestra voluntad, que nos creemos tan inteligentes, o que pensamos que somos tan inteligentes, y no contamos con la voluntad de Dios, no le pedimos dirección a Dios, creemos que porque nosotros somos inteligentes, que somos audaces y que yo sé cómo manejo esto, que yo sé cómo manejo lo otro y sé que me va a ir bien, así que voy a hacer eso, y sin saber si es la voluntad de Dios o no, entonces nos va mal. Y por eso es que el rey Saúl, después de haber sido rey, le costó su reino. Porque Dios se lo quitó y se lo dio al rey David. Amén. Mandó al profeta Samuel que fuera a ungir a David como rey para ponerlo en el lugar de Saúl. Pero ¿qué pasó con el rey Saúl? Por haber desobedecido, no solamente le costó el reino, sino que también dice la palabra de Dios que un espíritu entró en él de parte de Jehová. Y aquel espíritu lo atormentaba, aquel espíritu no permitía que aquel hombre tuviera paz. Solo cuando venía
David, que era un jovencito, que venía David, que para ese entonces él todavía no estaba reinando, no estaba gobernando, venía y tocaba el arpa. Amén. En frente del rey Saúl, aquel espíritu se calmaba, se apaciguaba y lo dejaba tranquilo. Amén. Pero a saber qué angustia la que aquel hombre sentía, qué desesperación tan grande era la que sentía por causa de aquel espíritu que lo atormentaba. Y ahí no valían oraciones ni nada que él hiciera, porque había sido puesto de parte de Dios. Así es. Y yo le digo en esta hora, enderece o permita que Dios enderece su camino, porque dice, sigue diciendo la palabra de Dios, dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. Si usted reconoce al Señor en todos sus caminos, Él va a enderezar sus pasos. Amén. O el camino por donde usted va. Amén. Dios lo va a guiar. Pero si usted se deja que sea Dios quien tome el control de su vida, Amén. que tome la batuta, como decimos, ¿verdad? Él va a enderezar su camino, Él lo va a guiar, Él lo va a iluminar, Él lo va a ayudar, lo va a bendecir, lo va a guardar lo que usted tiene, va a cuidar de su trabajo. Pero si usted le permite al Señor que sea Él quien lo guíe, Amén. si usted deposita su confianza en el Señor y pide su ayuda, Así es. entonces va a ser Dios actuando a favor suyo. Amén. Pero si no contamos con la voluntad de Dios, fíjese que hasta para emprender un viaje debemos de pedir la dirección a Dios primeramente. Amén. No solamente agarrar camino como gente que se manda sola, ¿verdad? Porque si ponemos al Señor en primer lugar, Él va a ser quien nos va a guiar en todo. Y pues como digo, no actuar como gente disoluta, pues que no tiene quien lo gobierne, que no tiene quien lo mande. Pero si hacemos eso, de poner al Señor adelante de todo, todo nos va a salir bien. Amén. Dice en el versículo 7, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Amén. No seas sabio en tu propia opinión. No en lo que yo pienso, no en lo que yo creo, no en lo que yo pienso que todo me va a salir bien, sino que en lo que el Señor quiere hacer. Cuando decía que hasta para orar debemos de saber orar, debemos de orar con el entendimiento y saber qué es lo que le estamos pidiendo a Dios. Amén. Porque le pedimos no de acuerdo a su voluntad, sino que como nosotros creemos, como nosotros lo queremos. Muchas veces Dios lo va a dar así, pero no va a ser para bendición. La Biblia nos narra una historia de unos, en aquel tiempo cuando Israel entró a la tierra prometida, comenzaron ellos a acabar con aquella gente, a pelear contra aquellos enemigos que eran pueblos que no temían a Dios, que no hacían la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios de que comenzaron a destruir a todos los alrededores, a todos los enemigos de los alrededores de ellos, porque Dios les había ordenado que lo hicieran, para que no los hicieran pecar a ellos, para que ellos no aprendieran de sus religiones, de sus costumbres, de que ellos adoraban a tantas imágenes o a cosas que no eran dioses. Dios no quería para ellos eso, ni quería Dios que sus hijos se mezclaran con ellos. Dios les ordenó que no fueran a tomar de los hijos de aquella gente para sus hijas, ni de los hijos de ellos ni de las hijas de ellos, perdón, para sus hijos, sino que ellos fueran apartados del mal. Pero Amén. dice la Biblia que ciertos hombres
cuando vieron de que Israel ganaba la batalla de todos sus enemigos de a los alrededores, dice que usaron de la astucia y se disfrazaron. Se pusieron atuendos, ropas viejitas, todas rotas, todas sucias, y tomaron zurrones o como se le llame para depositar agua, viejos ya quebrados, y tomaron pan viejo ya lleno de moho y lo echaron en cebaderas y agarraron camino y llegaron donde Josué, y llegaron fingiendo que iban de lejos. Y vino este varón, si no mal recuerdo fue Josué, que convocó a los ancianos de Israel para que escucharan las historias de aquellos varones, pero la intención de ellos era de que Israel, los ancianos de Israel, hicieran pacto con ellos y que les hicieran pacto, que les hicieran promesa, prometiéndoles de que no los iban a destruir, que no iban a pelear contra ellos. Entonces ellos les juraron por Jehová que no iban a pelear contra ellos, que no los iban a destruir. Y sucedió de que eran unos vecinos, estaban ahí cerquitita, y por haber hecho aquel juramento, no podían quebrantar ellos su palabra, no podían quebrantarla, y por causa de que no podían quebrantar su palabra, porque habían hecho juramento por Jehová, Dios de los ejércitos, a aquella gente, por eso no podían quebrantar su palabra, tuvieron que soportarlos todo el tiempo, tuvieron que vivir ahí con ellos, en aquella tierra. Pero dice la palabra de Dios de que después que se dieron cuenta los ancianos de Israel que esta gente los había engañado, se molestaron mucho y les reclamaron que por qué los habían engañado, y les dijeron de que no los podían exterminar porque les habían jurado por Jehová de los ejércitos, pero que iban a ser siervos de ellos todo el tiempo. Y así fue como no pudieron deshacerse de ellos. ¿Pero por qué sucedió esto? Porque no pidieron la dirección de Dios, sino que solo tomaron la decisión de hacerle juramento a ellos, de hacer pacto con ellos, y sin contar con la voluntad de Dios. Así es. Y por eso es de que muchas veces nos va mal, como decía. Vamos al fracaso por no pedir la dirección de Dios. A veces nos rebelamos, preferimos rebelarnos contra Dios en vez de buscar su voluntad o esperar en su voluntad. Amén. Quiero leer otra cita y está en Jeremías. Jeremías capítulo 6, verso 16 al 19. Y dice así la palabra de Dios. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Mas dijeron: no andaremos. Aquí era Dios hablándoles a través del profeta Jeremías, al pueblo de Israel, por supuesto, ¿verdad? Dice: así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. Dios les estaba hablando, diciéndoles: mirad, meditad, analizad, analiza, detente, haz un alto en tu vida. Amén. No solo te dejes ir, no solo te dejes llevar, detente, mirad.
por ejemplo, si yo voy caminando, voy por un camino, valga la redundancia, de repente yo voy por un camino, pero no sé a dónde me va a conducir. De repente encuentro de que ya no es solo un camino, sino que se divide en uno a la derecha, el que yo llevaba que iba recto y el otro que va a la izquierda. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer? Hacer un alto, detenerme y analizar bien cuál camino de aquellos tres es el que voy a continuar, cuál voy a seguir. Si el que va recto o el de la derecha o el de la izquierda. Entonces tengo que detenerme a meditar, a analizar qué camino me conduce hacia donde yo voy. Entonces aquí el Señor está haciendo, Dios está haciendo el llamado. Dice, y mirad. Dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Solo en el Señor hallamos descanso, hallamos reposo, hallamos paz, tranquilidad para nuestras vidas, para nuestros caminos. Nuestras almas. Realmente cuando decidimos dejarlo, ¿verdad? Dejar lo malo, entonces vamos a caminar por el camino de Dios. Amén. Y vamos a hallar reposo. Amén. Para nuestras almas, vamos a hallar paz, vamos a hallar tranquilidad. Amén. Para nuestras almas. Amén. Pero si no, nada bueno. Si nosotros decidimos hacer nuestra voluntad, no le estamos obedeciendo a Dios. Y por eso aquí dice cómo contestó este pueblo de Israel. Mas dijeron, no andaremos. O sea, él estaba diciendo de que Dios les estaba hablando y les dijera de que se pararan, que se detuvieran, que hicieran un alto en sus vidas, que dejaran el camino que llevaban, que tomaran el otro camino, el camino de Dios. Amén. Y dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. O sea, no andaremos en tus caminos, Dios. Vamos vamos a continuar el camino que llevamos, que es nuestro camino. Es lo que yo pienso que me va a salir bien. Es lo que yo creo que tiene lógica. Pero no lo que tú quieres que hagamos. Y después dice, puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. Qué tremendo, porque el atalaya es el que está en un lugar alto. Centinela. Es un vigilante o un centinela. Amén. El que está vigilando que no vaya a llegar el enemigo. Sí. Y cuando él localiza de lejos al enemigo, suena la trompeta, ¿verdad? Así es. Se pone su trompeta y a sonarla. Entonces, todo el ejército, ¿verdad? Se pone en acción, se activa, porque saben que va el enemigo. Tienen que estar preparados así para defenderse. ¿Pero qué? Ellos dijeron, no escucharemos ni aún la trompeta, ni aunque se les diera voces diciendo, están mal, enderecen su camino, no escucharemos. Luego sigue diciendo, por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos,
porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Esto fue lo que hacía el pueblo cuando se rebelaba contra Dios. Esto fue lo que hizo el rey Saúl. Se rebeló contra el mandato de Dios, contra la ordenanza de Dios. Y por eso le fue mal al rey Saúl. Y por eso le iba mal también a Israel. Nos narra la palabra de Dios en el libro de Jueces, que dice que Dios, cuando todavía no tenían rey, el pueblo, Dios le levantaba jueces para que los guiara, para que los aconsejara. Y mientras había juez, ellos obedecían. Pero muerto aquel juez, se desenfrenaban nuevamente y comenzaban a hacer lo que ellos querían. Hasta grado que los afligieron tanto los amalecitas y todo, dice, los hijos del oriente que venían contra ellos cada año a destruir sus cosechas, a quitarles sus cosechas. ¿Qué tenía que hacer Israel cuando sacaba sus cosechas? Hacer cuevas para poder guardar un poquito, una parte siquiera de sus cosechas en cuevas. Y dice la palabra de Dios que de esa manera empobreció Israel. ¿Por qué? Porque se apartaban del camino del Señor. No tenían el respaldo de Dios. No tenían la protección de Dios. No tenían la ayuda de Dios. Porque ellos endurecían su corazón y se apartaban de Dios. Y bueno, en esta hora yo quiero hacer el llamado a aquellas personas que van a escuchar esta palabra, que van a ver este video. Quiero hacerles el llamado de que se vuelvan a Dios. Amén. Que examinen sus vidas, cómo están con Dios. Amén. ¿Estarán obedeciéndole a Dios? ¿Por qué camino irán ustedes? ¿Por el camino de Dios o por su propio camino que usted se ha trazado? Con sus ideales, con su supuesta inteligencia, con su supuesta audacia, que usted es audaz, que usted es listo para cualquier negocio, para cualquier cosa que quiera emprender. Así que les hago el llamado en esta hora y los dejo con esta meditación de la palabra de Dios. Meditemos qué nos conviene más, hacer nuestra voluntad o hacer la voluntad de Dios. Permitirle a Dios que sea Él quien nos guíe, quien nos ilumine y que nos ayude en todo lo que nosotros queremos emprender. Y como les decía, brevemente les voy a compartir un testimonio que una hermana nos compartió a nosotros. Esta hermana es de El Salvador. Ella vivía bien pobrecita con sus hijos. Era madre soltera. No tenía dónde vivir. Ella alquilaba un cuartito. Y dice que ella le pedía al Señor que le diera dónde vivir. Pero le decía: Señor, regálame un lote, dame un lote, Señor, en que sea en un barranco, al lado de una quebrada, Señor. Dame ahí donde vivir, donde llevar a vivir a mis hijos. Y hermanos, y quiero decirles que yo conozco a dónde vive esta hermana. Y realmente, como ella le pedía al Señor que le diera, aunque sea en un barranco, y aunque fuera en la orilla de una quebrada, así Dios se lo dio. Le dio ese lote, exactamente en un barranco. Es una gran ladera, así, bien peñascoso, que ahí, dijo la hermana, ella nos contó que una de las hijas le dijo, cuando ella había tomado ese lote, dice que le dijo a una de las hijas: yo no soy garrobo para irme a vivir ahí en ese pedrero, porque en El Salvador hay lugares donde hay muchas piedras, muchas rocas, bueno, nosotros le llamamos pedrero. Entonces ahí hay garrobos, iguanas, ¿verdad? Ahí se van a vivir, debajo de esas piedras, hacen su cueva ahí. Entonces la hija eso le dijo a la mamá: pero ahí viven, ahí están viviendo, por fin se fueron a vivir ahí, no son iguanas ni garrobos, pero ahí viven. Así que, y realmente, y abajo, donde termina el lote de la hermana, ahí pasa una quebrada, y para colmo,
que es una quebrada de aguas negras. Realmente es doloroso. Y lo pidió ella. Pero así lo pidió ella. Esa quebrada de aguas negras ahí es una cabecera, la ciudad de una cabecera departamental de San Salvador, o del Salvador, perdón, de una cabecera departamental del Salvador, y ella vive en las afueritas de lo que es la ciudad. Es una ciudad grande, pero ahí es donde echan las aguas negras. Y ahí vive la hermana cerquita al lacito de la quebrada. Que ella reconoció, y él lo da como testimonio de que hay que saberle pedir a Dios. Porque si ella le hubiera pedido diferente al Señor, el Señor le hubiera dado algo mejor. Pero por eso les decía, hasta para orar, para pedirle algo a Dios, tenemos que hacerlo con inteligencia, con la sabiduría de Dios. Y no como nosotros creemos de que las cosas van a resultar bien. Así es. Y bueno, esta ha sido la meditación de la palabra del Señor en esta hora. Y quiero decirles que no es solamente para las personas que no son cristianas, sino que es para todos. Amén. Para todos los que van a ver este video. Para todos, o sea, para todos los que conocemos la palabra de Dios, que conocemos la voluntad de Dios. Y en esta hora lo voy a dejar con mi esposo, que va a entonar un canto para la gloria del Señor. Y quiero decirles de que hoy pues lamentablemente no va a haber oración porque estoy malita de mi garganta. Espero mejorar pronto, primero Dios, que Dios ponga su mano en mi garganta. Amén. Para la próxima vez orar por sus peticiones, amén, por sus necesidades, pero amén, en esta ocasión no lo voy a poder hacer porque creo que el frío, porque ya se puso frío, creo que eso me ha provocado alergia, no sé, pero me he puesto mal de la garganta. Así que quiero dejarlos con mi esposo y bueno, yo los bendigo en el nombre del Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos y amigos. Así que vamos a entonar un coro para la gloria de Dios. Que se trata casi, como la palabra lo dijo, que preguntemos por cuál camino vamos, pues, que meditemos. Que preguntemos por las sendas antiguas. Así que este coro dice así también, que vamos a cantar para la gloria de Dios. Amén. Así que para la gloria de Dios vamos a cantar este coro. Es que la palabra es un adorno que vamos a poner la palabra de Dios. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos al Dios de los cielos. Levantemos nuestras manos al Dios de los cielos y volvamos a Jehová. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos al Dios de los cielos. Levantemos nuestras manos al Dios de los cielos y volvamos a Jehová. Gloria a Dios por la bondad de Jehová. No hemos sido consumidos, gracias Señor, porque nunca decayeron su misericordia. Nuevas son cada mañana, nuevas son cada mañana, grande tu fidelidad. Gloria a Dios.
Volvámonos a Jehová, hermanos y amigos. Porque solamente en Cristo Jesús hay paz, hay amor, hay alegría, hay tranquilidad. En los caminos de Dios uno se siente tranquilo, pues, alegre. Cuando uno ama a Dios, ama como dice la palabra de Dios, que amar a Dios y amar al prójimo. Así que cuando nosotros amamos a Dios, amamos al prójimo. Amén. Y por eso estamos aquí también presentes, porque los amamos a todos. Sí. Amén. Y de una manera o de otra, alguien tiene que ser bendecido. Alguien va a poner atención a la palabra. Amén. Por eso estamos aquí dando la gloria a Dios. Así que Dios les bendiga, en el nombre de Dios a todos los bendiga. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bendiciones a todos. Aleluya. Bendito Jesús.